En este video, le mostraremos cómo presentar una declaración trimestral de impuestos sobre el uso de combustible bajo el Acuerdo Internacional del Impuesto sobre el Combustible, IFTA por sus siglas en inglés. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Debe de iniciar su sesión con su nombre de usuario y contraseña. Para asistencia en cómo crear su nombre de usuario y contraseña, por favor de referirse a nuestros videos tutoriales. En la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA, ingresaremos nuestro nombre de usuario y contraseña y haremos clic en Login, Iniciar sesión. En la página de inicio, debajo del encabezado Accounts, Cuentas, haremos clic en el enlace IFTA Carrier Tax, Impuesto de Transportista IFTA. Esto nos llevará a la página de cuentas de Impuesto de Transportista IFTA. Debajo de la pestaña Periods, Periodos, haga clic en el periodo que desea presentar. En nuestro ejemplo, presentaremos una declaración del periodo del segundo trimestre del 2019, el cual es identificado por la última fecha del periodo del 30 de junio del 2019. Por favor, tenga en cuenta que solo requiere de una declaración para toda su flota IFTA. No necesita hacer una declaración por separado para cada vehículo. Comenzaremos contestando la pregunta: ¿Are you filing no operation returns? ¿Está presentada una declaración de no operación? Si no operó su camión en este periodo, contestará yes, sí. En nuestro ejemplo, nuestro camión sí operó durante este periodo, así que seleccionaremos no y haremos clic en Next, siguiente. En la página Non-IFTA Question, pregunta no IFTA, si su camión viajó a través de jurisdicciones que no pertenecen a IFTA, debe de reportarlo seleccionando yes, sí, y proporcionando información adicional. En este ejemplo, nuestro camión no viajó a ninguna jurisdicción que no pertenece a IFTA, por lo que seleccionaremos no y haremos clic en Next, siguiente. En la página de Ex-Tax Gallons, galones sin impuestos, puede reportar cualquier impuesto sobre el combustible que no fue pagado al momento de su compra. Algunos ejemplos son de combustible comprado en una reserva indígena, combustible teñido y combustible agrícola. Adicionalmente, si le faltan recibos en combustible pagado sujeto a impuestos, debe de ingresarlo aquí. En nuestro ejemplo, se pagó impuestos por todo el combustible adquirido al tiempo de su compra. Seleccionaremos no y haremos clic en Next, siguiente. En la página de Jurisdiction Details, detalles de jurisdicción, tenemos una función nueva que le permite cargar su formulario de jurisdicción usando nuestro formato de Excel. De cualquier manera, en nuestro ejemplo, le mostraremos cómo completar los detalles de su jurisdicción usando la tabla. Para comenzar, responderemos no a la pregunta de cargar su formulario de jurisdicción. Tomando la información de su declaración previa, el sistema completará automáticamente la información de su jurisdicción en la tabla. Si esta es su primera declaración, su jurisdicción será ingresada automáticamente basada en la información de su registro. Debajo del encabezado Total Miles and Tax Paid Gallon, millas totales e impuesto pagado por galón, haga clic en la casilla vacía de abajo para ingresar a su transacción. Para Total Miles, millas totales, ingrese el total de las millas viajadas en cada jurisdicción por cada tipo de combustible. Debe combinar e incluir todas las millas viajadas de todos los vehículos de su flota IFTA. Reporte todas las millas viajadas, aun si las millas son sujetas a impuestos o no. La información sobre qué es considerado no sujeto a impuestos y otras excepciones que puedan aplicar en cada jurisdicción pueden ser vistas en el sitio de internet de IFTA Inc. Tax Paid Gallons, galones pagados sujetos a impuestos.
Ingrese el número total de galones de combustible pagados sujetos a impuestos que cargó en el tanque de combustible por jurisdicción de cada uno de los tipos de combustible. Debe incluir todos los galones pagados sujetos a impuestos de todos los vehículos que califiquen de su flota IFTA. Solo incluya el combustible donde usted haya pagado impuesto y tenga un recibo de combustible válido. El combustible del estado de Oregon debe ser incluido aun cuando el impuesto no fue colectado al momento de cargar combustible. En la columna Tax Paid Gallons, galones pagados sujetos a impuestos, no incluya Diesel Exhaust Fuel, combustible para sistema de escape diésel, DEF por sus siglas en inglés, o combustible refrigerado u otros combustibles que no son puestos en el tanque de dicho vehículo. Si necesita agregar una jurisdicción, debajo del encabezado Jurisdiction, jurisdicción, haga clic en la última casilla vacía de la columna. Para borrar una jurisdicción, haga clic en la X que se encuentra al lado de la jurisdicción correspondiente. Por favor, tenga en cuenta que su Total Fleet MPG, total de las millas por galón de su flota, debe estar entre los rangos de 2 y 8. Para determinar este valor, divida el total de las millas por su total de galones pagados sujetos a impuestos. Una vez completada la tabla, haremos clic en Next, siguiente, para proceder. En la página de MPG Calculation, cálculo de millas por galón, revise el sistema de cálculo para asegurar que los datos estén correctos. Si toda la información es correcta, haga clic en Next, siguiente. En la página de Jurisdiction Summary, resumen de jurisdicción, revise la información mostrada. Cualquier tasa reflejada en este ejemplo es solo con propósito de ilustración. Visite nuestro sitio de internet para obtener las tasas actuales en cdtfa.ca.gov. Si necesita hacer correcciones, haga clic en el botón de Previous anterior para regresar a las páginas donde necesite editar su información. Si todo es correcto, haga clic en Next, siguiente, para continuar. En la página de Summary, resumen, el sistema le mostrará su balance total o crédito adeudado. Favor de revisar la información para asegurarse que todo esté correcto. Si necesita hacer un cambio, haga clic en Previous, anterior. Para imprimir un borrador de su presentación antes de ser enviada, haga clic en el botón de Save Draft, guardar borrador. Si la información mostrada en la página es correcta, haga clic en Next, siguiente. En la página de Your Information, su información, ingrese su información requerida y haga clic en Submit, enviar. Cuando haga clic en Submit, enviar, una ventana aparecerá para confirmar su intención de presentar su declaración electrónicamente y que su declaración es verdadera, correcta y completa. Por favor, lea esta información cuidadosamente. Ingrese su contraseña y haga clic en OK para enviar. Esto le servirá como su autorización y confirmación. No recibirá un correo electrónico como confirmación. Esta página de confirmación representa únicamente una presentación de declaración. Por favor, tome nota de su número de confirmación y el total de la cantidad adeudada. Le recomendamos que imprima esta página como referencia para un futuro. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Make a Payment, realizar un pago. Para imprimir su presentación enviada, haga clic en el botón Print Return, imprimir presentación. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115, Servicio de Retransmisión de California, CRS 711.